Buen día. ¿Se escucha? Hola. Buen día, Hola, profe. ¿qué tal? Nicolás, vos me mandaste un mail, ¿no? Sí, te hice una pregunta sobre Sí. solidarias. Contame, porque me parece que tenías una confusión ahí. Dale, ahora abro el código y te la pregunto porque la tengo anotada. Sí, el tema era el tema de la renuncia a la solidaridad, ¿no? Claro, sí, la renuncia a la solidaridad Es que de ahí, manera reglativa y absoluta. si son derechos disponibles, vos podés renunciar a cualquier cosa. Mientras la cuestión no sea de orden público, vos podés renunciar a lo que quieras. Es decir, la renuncia a la solidaridad no implica renuncia a la deuda. Vos renunciás podés renunciar respecto de todos o respecto de uno. Vos tenés 4 deudores solidarios y los tipos te deben 10.000 pesos, pero en la relación interna cada uno te debe 2.500, ¿viste? Por ejemplo. Y uno te trae 2.500 y está bien, listo, te lo recibo y te libera la solidaridad. Le dejas constancia que lo liberás y listo. Los demás siguen siendo solidarios, pero con deducción de la parte del que fue liberado. ¿Mm? Porque aparte se ha pagado. Pero la renuncia a uno no implica renunciar a todos. No es que cambia el vínculo, no cambia nada, simplemente se renuncia respecto de ese. ¿Y por qué dice sin renunciar al crédito? ¿Cómo? Porque dice renuncia a la solidaridad sin renunciar al crédito. Claro, porque no renuncias a cobrar. Si renuncias al crédito es una remisión de deuda. Quiere decir que renuncias a cobrar, cosa que también podés hacer. Me gusta tu cara y no quiero cobrarte, o me caes bien, o qué sé yo, listo, renuncio, no te cobro, puedo renunciar al crédito, inclusive a tu respecto, y liberarte, y habiendo renunciado a tu parte, los demás siguen siendo obligados solidarios, pero con deducción de la parte tuya. Es perfectamente posible todo eso. Son negocios privados donde todo eso es perfectamente posible. Ahí no afecta al orden público, ahí no hay ninguna causal por la cual la sociedad tenga interés en que eso sea de una determinada manera. Eso puede ser perfectamente convenible por las partes. ¿Sí? Gracias. No, de nada, al contrario. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el tema del incumplimiento sin causa. ¿Mm? Perdón, del enriquecimiento sin causa y una de sus derivaciones más conocidas, que es el tema del pago indebido, ¿no? Porque en definitiva el pago indebido, o como dicen los españoles, el cobro indebido, porque si es indebido no puede ser pago, en definitiva son supuestos de enriquecimiento sin causa, de lo que los romanos consideraban las viejas condictio. Bueno, esos son que eran recursos que tenía el sistema para, para, para evitar justamente esa clase de situaciones,
pagos de deudas que no correspondía, o etcétera. Bueno, existían estos remedios que tenían los romanos, y bueno, esos pasaron hoy con otro nombre, otra denominación, etcétera, son los supuestos de pago indebido, ¿no? El enriquecimiento sin causa es un tema muy interesante, porque lo primero que tenemos que ver es que los desplazamientos en la titularidad de los bienes realmente son consecuencias de un antecedente ilícito, de negocios, ¿no es cierto? Entonces, los desplazamientos en la titularidad de los bienes no implican necesariamente un ilícito o algo que deba ser castigado o deba ser revisado. Es normal que los bienes pasen de un nombre a otro, que pasen de una persona a otra, que se desplacen. Bueno, de eso se trata justamente la economía, el comercio, etc., ¿no es cierto? Pero cuando esa mutación opera sin ninguna causa, o sin una causa legítima que justifique el traslado o el traspaso, ahí podemos estar en presencia de un caso de enriquecimiento sin causa. En estos casos, la obligación no nace ni de un contrato ni de un acto ilícito. Nace del derecho a las restituciones, de una situación injusta, en la cual el derecho mete mano para poder arreglarlo. La cuestión es que el enriquecimiento sin causa suele ser una figura romántica, donde mucha gente se enamora de esa idea, porque siempre está atrás la idea de justicia, y etcétera. Y eso es algo que mal manejado puede ser muy peligroso y puede ser contrario al efecto que se intenta lograr, ¿no es cierto? Hay otras denominaciones, en otros países se lo llama enriquecimiento ilegítimo, en México, por ejemplo, enriquecimiento injusto en el sistema alemán, o injustificado. La mayor parte de la doctrina acepta denominado enriquecimiento sin causa. Rouvier dice que es una fórmula de moral social, ¿no? Emplazada en los principios generales del derecho, y que eso sería el enriquecimiento injusto. En cambio, el enriquecimiento sin causa tendría base en la equidad. ¿Qué hacían los romanos con esta situación? Porque el derecho romano no se ocupa del enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones, como una fuente autónoma, sino mediante situaciones concretas. Los romanos eran concretos. Para los romanos no existía la obligación, el contrato, como una categoría abstracta. La obligación, como una... No, había obligaciones concretas. Tal está obligado a pagar tal cosa, por tal motivo. O los contratos eran este y este otro, pero no la idea de esas abstracciones en las cuales hoy estamos tan acostumbrados, ¿no es cierto? A hablar de la obligación como una abstracción. Entonces, la enriquecimiento sin causa se daba sobre situaciones concretas. Por ejemplo, todas con nombres en latín, ¿no es cierto? La condictio causa datorum o causa data non secuta, que yo me acuerdo que la estudiábamos cuando estudiábamos Derecho Romano, que no sé, una materia que no se estudia más. Era para lograr la restitución de una obligación o una prestación que se había cumplido en atención a una causa lícita futura, no se había realizado, o el acto no se había realizado. Por ejemplo, bueno, figuras que ustedes por ahí ya ni conocen ni saben de qué se trata, la dote del matrimonio, que era lo que el padre de la novia entregaba al novio como dinero para, no quiero decir barbaridades porque acá se graban, pero era una suerte de cosas que por ahí ya no existen más, pero bueno, lo cierto es que si suponete el padre de la novia había entregado una dote y el matrimonio no se consumaba, bueno, en ese caso había una causa futura, no había llegado a realizarse y por lo tanto había que restituir aquello que había sido entregado. O la condictio o causa finita, que era para pagos realizados en base a un negocio existente que luego dejaba de existir, o la condictio indebiti, que era para quien se creía deudor y no era deudor. En definitiva, la condictio furtiva, que era para recuperar lo robado, lo hurtado. La condictio sine causa, que era una condición genérica y elástica, y de cuya evolución va a venir después el enriquecimiento sin causa. Es decir, la evolución de esta figura de la condictio sine causa es la que termina después siendo el enriquecimiento sin causa.
¿Qué más? En el derecho comparado hay tres grandes orientaciones al respecto del tema de la indemnización sin causa. Códigos que no la consagran en forma sistemática, como era el Código Civil Argentino de Vélez Sarsfield, el Código de Francia en su redacción originaria, el Código Español, el Código Uruguayo. Ninguno de esos consagra una figura como el enriquecimiento sin causa. Ahora, después están los que sí lo regulan como una figura, y en esa línea está el Código Alemán, el Código Portugués, de Bolivia, Perú, y el Código Argentino actual, que lo trata específicamente como una figura y lo regula. Porque no quiere decir que el enriquecimiento sin causa no existía en el Código de Vélez. Existía, pero no estaba regulado. Entonces era una creación doctrinaria y jurisprudencial. Hoy está regulado y tiene, digamos, al estar regulado tiene determinados requisitos y algunas cosas que podían en el código anterior o durante la vigencia de la ley anterior podían discutirse o pensar bueno, que esto no era tan así, o así. Bueno, hoy es así. O sea, hoy te dice, por ejemplo, una de las cosas que dice es que si vos tenés otra, que una de las características de la acción in reverso, del acto in reverso, que es la acción que nace del enriquecimiento sin causa, una de las características de esa acción es que es una acción residual. Quiere decir que es una acción residual. Quiere decir que es una acción que vos la podés utilizar si no tenés otra. Si el sistema o la ley no te da otra herramienta para resolver la situación. Si la ley te da otra herramienta para resolver la situación, entonces el enriquecimiento sin causa no lo puedes usar, porque es una figura residual. Lo que se busca con el enriquecimiento sin causa, mejor dicho, lo que se busca con la figura residual, o hacerlo una figura residual, es que no se intente reemplazar con esta figura otras cosas que están reguladas de una manera distinta. Por ejemplo, el enriquecimiento sin causa tiene una prescripción de 5 años. Pero, por ejemplo, la acción por daños y perjuicios tiene una prescripción de 3 años. Entonces a vos se te podría haber prescripto la acción de daños y perjuicios, y entonces y a los 4 años podrías ir por enriquecimiento sin causa. Entonces la ley lo que intenta es que no se termine. Claro, y vos decís, y sería justo. Es injusto que el tipo se haya enriquecido, yo me haya empobrecido, y yo haya perdido la acción porque tenía que haberlo demandado por daños y perjuicios. Bueno, en todo caso será discutible. Pero la ley lo que busca efectivamente es que si vos tenés una acción determinada para poder ir por un motivo determinado, uses esa acción. Y no recurras a una figura residual como la enriquecimiento sin causa, que la tenés en última instancia. La tenés para el caso de que no tengas otro remedio que te permita volver las cosas al estado anterior o recuperar lo que has puesto. Y después está el sistema de common law, donde es un cuasi contrato típico, cuya acción se dirige a lograr la restitución del beneficio que hubiese ingresado al patrimonio de una persona sin justificación de ninguna naturaleza. Y todo nace a partir de un leading case, como ocurre siempre en el derecho inglés. Lo que sí hay es una regla general que veda el enriquecimiento sin causa o el enriquecimiento injusto y como principio general del derecho. ¿Qué son los principios? ¿Qué son los principios generales del derecho? Bueno, para los positivistas son los que vienen de la inducción generalizadora de las normas. En cambio, para los naturalistas vienen del derecho natural, que tendría carácter de fuente supletoria del derecho. O sea, lo cierto es que existe un principio general de derecho que veda el enriquecimiento injusto. Es decir, el derecho repugna el derecho que alguien pueda enriquecerse injustamente en desmedro de otra persona.
Hay una postura doctrinaria que dice que todos los desplazamientos patrimoniales tendrían que tener una base ética. Y que no debe existir una separación drástica entre el derecho y la moral, porque eso nos conduce a afirmaciones peligrosas como la existencia de la ley es una cosa y la moral es otra cosa. No los quiero complicar con cosas demasiado teóricas. A ver. Vamos a ir directamente a enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones. Los orígenes de esta concepción se remontan a Hugo Grocio, para quien el derecho natural ofrece dos fuentes de obligaciones, el contrato y la desigualdad. Y en este último sentido dice que no toda desigualdad puede ser tomada en cuenta, que los hombres no son igualmente ricos, sino que aquella que aprovecha actualmente a otros sin que exista contrato, o que lo aprovecharía si algo fuera retenido y la que es causada por otro. La desigualdad que aprovecha o puede aprovechar a otros sin que exista contrato determina el nacimiento de una obligación de compensar en cabeza del beneficiado. Hay varias teorías respecto de cuál es la vinculación del enriquecimiento sin causa con el control causal de los desplazamientos patrimoniales, que es una teoría de fuerte predicamento actualmente, y que desplaza el enriquecimiento injusto y entiende que todo desplazamiento patrimonial tiene que tener una causa eficiente. Después se va abriendo también una doctrina que es la doctrina de la diferenciación. Se da en el siglo XX, sobre todo en Alemania, y habla de la necesidad de agrupar diversos supuestos de enriquecimiento sin causa, para darles un tratamiento distinto, ¿no es cierto? Porque hay algunos que dicen que ustedes para analizar el enriquecimiento sin causa generalmente tienen que analizar qué elementos tienen que estar presentes para que haya enriquecimiento sin causa. Primero tiene que haber un empobrecimiento de una persona, ¿no es cierto? Luego tiene que haber un enriquecimiento de otro. Tiene que haber una cierta conexión entre ese enriquecimiento y ese empobrecimiento, pero no tiene que haber una causa legal que lo justifique. Pero los que hablan de la diferenciación, de la teoría de diferenciación, lo que justamente pretenden es que, y ahora vamos a dar la razón por qué, que el empobrecimiento no sería estrictamente necesario, aun cuando la ley lo pide, ¿no es cierto? Aun cuando la ley lo reclama, el empobrecimiento podría ser algo que no sea estrictamente necesario. Fíjense que la forma en que lo caracteriza la ley, la forma en que lo caracteriza nuestro Código Civil, dice que toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, ahí te está diciendo, ahí te está hablando del empobrecimiento, porque uno se está enriqueciendo, pero tampoco lo está diciendo claramente el tema de eso. Dice que se enriquezca a expensas de otro, está obligada en la medida de su beneficio a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Ahí te está hablando claramente que tiene que haber un empobrecimiento de una de las personas. Y ahora vamos a ver por qué los autores modernos entienden que ese empobrecimiento no es estrictamente necesario, porque depende. ¿De qué depende? Depende de dónde surge ese enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa puede, normalmente, y lo que se estudia siempre, y lo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, es que el enriquecimiento sin causa viene viene por prestación. ¿No es cierto? El enriquecimiento sin causa se produce por prestación. Que un inmueble pasó a nombre de otro, porque alguien pagó una deuda que no le correspondía, porque por infinidad de razones, ¿no es cierto? Pero siempre tiene que haber una prestación en el medio. El desplazamiento se produce por una prestación, que no habría obligación en el momento de efectuarse el pago, porque la prestación tenía una causa existente que luego desapareció, o porque se hizo, o se entregó algo a causa de una obligación futura que nunca se concretó. Entonces, bueno, alguien entregó algo
otro lo recibió y ese que entregó sufrió un empobrecimiento patrimonial. Y ese que lo recibió experimentó un enriquecimiento. Entonces, así se habla del enriquecimiento sin causa por prestación. En todos estos casos, que son figuras genéricas de pago indebido, en general, están los elementos exigidos por la doctrina clásica, que son enriquecimiento del actor, empobrecimiento del demandado, relatividad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, ausencia de causa y subsidiariedad de la acción. Los reitero si lo quieren anotar, o si les interese anotarlo. Enriquecimiento de uno, empobrecimiento del otro, relatividad entre ese empobrecimiento y ese enriquecimiento, ausencia de causa que lo justifique y subsidiariedad de la acción, que esto es lo que yo les expliqué, es una acción residual. Subsidiariedad es eso, es decir, la podés iniciar o la podés hacer cuando no tenías otra salida, cuando no tenías otra opción, sin causa, porque no tenías ninguna otra forma legal para poder exigir la restitución. No hay otra figura oculta, oculta o no, o todavía que no tiene el suficiente tratamiento legal, pero no por ello hay que excluirla del sistema, que es el enriquecimiento sin causa por intrusión. El enriquecimiento sin causa por intrusión en derecho ajeno. ¿Esto cuándo se da? Y, por ejemplo, una persona que tiene ganancias que legalmente no le corresponden, virtud de haber sido obtenidos a costa de otro, mediante una intrusión o invasión indebida en la esfera jurídica ajena. Puede ser un mecanismo complementario de la acción reivindicatoria o de la acción por daños y perjuicios, especialmente cuando la restitución se hace imposible en algunos casos ilícitos lucrativos. En este caso, la intrusión impone que el demandado, o sea, que aquel que se metió en la esfera jurídica ajena, debe entregar al actor el valor obtenido independientemente del daño o el empobrecimiento sufrido por la víctima. En este caso pone un ejemplo que es un ejemplo de propiedad intelectual. Otro usa su licencia, o mejor dicho, sin su licencia, utiliza una obra de otra persona, aun cuando eso no le produzca perjuicio, y es más, quizás hasta le podría producir algún beneficio. Están comprendidos dentro de esto las intrusiones que derivan de la utilización de bienes ajenos, la usurpación de propiedad intelectual y la intromisión arbitraria en el derecho al honor, la imagen o la identidad personal. La doctrina se pregunta, ¿cuál es la relevancia del empobrecimiento para excluir los casos de intrusión? Porque en los casos de intrusión no hay empobrecimiento. Suponete que vos hagas una canción. La canción es tuya y alguien viene y empieza a cantar esa canción y con esa canción se hace rico. Se hace rico, genera unos interesantes recursos. La canción es tuya. Más allá de la protección que puedas tener por la ley de propiedad intelectual. La canción es tuya. Entonces, y ese tipo gana plata con eso. Y vos no sufrís ningún empobrecimiento. Entonces no podías ir por el enriquecimiento sin causa porque vos no tenés ningún empobrecimiento. Al contrario, la canción se hizo conocida. Pero digan un montón de dinero. Entonces, ¿a dónde te lleva la situación? ¿Qué es lo que lo que pensás? ¿Cuál es el, digamos, cuál sería la medida de la acción que vos tenés contra esa persona que utiliza algo tuyo? Y con eso tuyo, porque se mete en tu vida privada, se mete en tu vida, y obtiene algo tuyo, y con eso él
se enriquece. Bueno, el hecho de que vos no estés empobrecido, ¿significa un límite? ¿Significa que vos no puedas reclamar nada? Bueno, la mayoría entiende que no. La más moderna entiende que no, que eso no es un impedimento. Ahora bien, está bien, eso no es un impedimento. Entonces, ¿cuál es el límite del reclamo? ¿Qué puedo reclamar a la otra persona? ¿A qué se enriqueció? Bueno, y ahí aparecen opiniones y teorías de todo tipo, pero pareciera que lo más adecuado es que las sugerencias tienen que ser tuyas. Lo que diga no con eso, en realidad te correspondía a vos. La figura de enriquecimiento sin causa se fue gestando por autores y fallos sin una directriz clara. No estaba regulada en el Código de Bienes, no había una directriz clara. Se fue armando con la contribución de los jueces, de la doctrina, etc., pero no, en el Código de Bienes no estaba. Se fue construyendo con cierta simetría entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. Siempre hay alguien, siempre estaba de los dos lados, había como una suerte de desequilibrio, pero siempre había de un lado alguien que se enriquecía y de otro lado alguien que se empobrecía. Y eso con un buen sentido jurídico. Ahora, ¿la tradición y el buen sentido jurídico exigen el empobrecimiento? No necesariamente. Justamente son esos casos que vienen de la intrusión en derecho ajeno. Por ejemplo, habría casos de mero uso de cosa ajena. Alguien que se mete en una casa, la usa, la disfruta, no rompe nada, pero la disfruta, la utiliza y después se va y deja todo intacto. Bueno, por lo menos se ahorró el hotel, por lo menos se ahorró un alquiler. Y yo no sufrí ningún empobrecimiento porque la casa me la dejó bien. Pero hay uso de cosas ajenas sin autorización. Entonces, en ese caso, habría quizás la posibilidad de reclamar por enriquecimiento. Lo mismo en el caso de usurpación de propiedad intelectual industrial. O utilización ilegítima del derecho de la personalidad relativamente disponible de su titular, como el derecho a la imagen o a la intimidad, aunque estos supuestos no coincidan con la tipología de la figura legal. Si vos estás usando la imagen de otro, bueno, en ese caso estás enriqueciéndote con algo que le pertenece a otro. Habría en consecuencia dos acciones de enriquecimiento sin causa. Una es la acción in reverso, es la acción que surge del enriquecimiento sin causa por prestación y se confiere a quien ha experimentado una disminución patrimonial a raíz del desplazamiento de un bien que ha salido de su patrimonio, contra quien se beneficia injustamente por ese cambio, por esa traslación patrimonial. En esta acción, que es la que está arreglada en los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial, vemos que hay 5 requisitos que son los que hemos visto. El empobrecimiento de uno, enriquecimiento del otro. En este caso, si es una acción judicial, tenés el enriquecimiento del demandado, el empobrecimiento del demandante o actor. La conexión entre ese empobrecimiento y ese enriquecimiento, pues no hay una conexión, el reclamo es absurdo. La ausencia de causa lícita para ese desplazamiento patrimonial, la subsidiariedad, es decir, que no tenías otra esta acción, porque si tenías otra, la acción de enriquecimiento sin causa queda desplazada. Luego tendríamos la acción de enriquecimiento sin causa de intrusión en derecho ajeno. Tiene otros elementos y que son menos en este caso.
son la que es la acción que el ordenamiento jurídico confiere a quien ha sido objeto de una intrusión en sus bienes, y como resultado de esa intrusión, alguien se benefició injustamente. Entonces acá los requisitos son menos, por ejemplo, no tenés el empobrecimiento. Entonces son una intrusión de contenido atributivo, ese sería el primer requisito, un enriquecimiento injustificado y siempre la subsidiariedad de la acción. Hay varias teorías respecto del fundamento, pero esto lo vamos a dejar de lado. Vamos a ver dos puntos. Vamos a ver los requisitos analizados uno por uno. Por ejemplo, el tema del enriquecimiento del demandado. El tipo tiene que haber experimentado un crecimiento patrimonial o una ventaja económica. Entre su patrimonio anterior y su patrimonio actual. El enriquecimiento, se dice, puede ser un lucro emergente o un enriquecimiento positivo. Es decir, se incorpora un bien, aumenta el valor de un bien o disminuye el pasivo. O sea, disminuye el pasivo porque, y acuérdense que esto lo vieron cuando vieron la primera parte del pago por terceros. Que alguien paga una deuda mía, mi pasivo disminuye. No aumenta mi activo, pero sí disminuye mi pasivo. O alguien paga cosas que yo tenía que haber pagado, por ejemplo, los alimentos de mi hijo. Entonces, bueno, en ese caso hay también una posibilidad de enriquecimiento. Y esto puede ser por hecho de la naturaleza, de un tercero, o un hecho de empobrecido o de enriquecido. Es decir, la situación puede venir. Por acá no se trata de atribuir culpas, ni siquiera responsabilidades. Se trata simplemente de corregir situaciones injustas. Por eso que no se habla de derecho a reparación, sino de derecho a la restitución. Y lo que se intenta es restituir o volver hacia atrás en situaciones injustas. Luego tiene que haber un empobrecimiento del actor, entendido ese empobrecimiento en sentido amplio. Comprendido como toda merma en su patrimonio, o como destrucción de bienes, o no ingreso de aquellos bienes que debieron ingresar a su patrimonio. O sea, es muy amplio en ese sentido el empobrecimiento. La figura del empobrecimiento. Luego debe haber una correlación entre ese empobrecimiento y enriquecimiento. Es decir, uno se empobrece porque el otro se enriquece. Es decir, no hay una causa lícita, pero un hecho es consecuencia del otro. Hay una causalidad, de alguna manera. Y lo que hay es una ausencia de causa justa o causa lícita también. Lo que les decía de la subsidiariedad, aquí hay posiciones encontradas. La cuestión tiene enorme importancia cuando se trata de acciones que han prescripto o que no pueden prosperar por falta de prueba. Y entonces el acto in reverso serviría para sanear situaciones que no se pudieron sanear con otras acciones que estaban vigentes. O sea, la víctima de un delito la acción que ha prescripto y que sin embargo el dañador o el victimario ha obtenido una mejora patrimonial. En virtud de eso, bueno, prevalece largamente la doctrina de la subsidiariedad, y es la que consagra el artículo 1795. La acción es subsidiaria. Si tenías otra acción, no podés invocar después la acción de enriquecimiento sin causa. Y la idea es impedir la burla de reglas específicas que están previstas en los distintos ordenamientos jurídicos y que limitan o regulan de otro modo la acción de restitución. Si la acción está limitada o regulada por una norma determinada, no puedes ir después a la norma genérica porque no utilizaste como debías haber utilizado la otra. También hay otros elementos. Tiene que haber falta de interés personal del empobrecido. El interés, porque si el empobrecido de alguna forma esta situación no beneficia o tenía interés personal en la situación, allí es que... y tampoco tiene que haber actuado ni con dolor ni con culpa el empobrecido. La acción es personal,
en general, tiene por objeto la restitución de un bien o un valor, es transmisible, es prescriptible, es excepcional, tiene unos cuantos caracteres, es subsidiario. Estas prácticas, distintos usos. ¿Dónde se puede utilizar esto? Por ejemplo, en el concubinato o la convivencia, había trabajado en una comunidad con su conviviente y la persona se va con una mano atrás y otra adelante, ¿no es cierto? En ese caso hay alguien que se enriqueció con el trabajo ajeno. Bueno, si no tenés otra figura, puedes ir por la figura de enriquecimiento sin causa. En asuntos de locación de obra, para evitar que el dueño de la obra se enriquezca en perjuicio de un contratista o subcontratista, ¿no es cierto? Que puso materiales o puso cosas y está enriqueciendo un tercero con quien no lo une ninguna vinculación contractual. En las cuestiones de pago indebido o pago sin causa, que es lo que vimos ya en la parte general. No, perdón, es lo que vamos a ver ahora. Lo que vimos es cuando paga un tercero. Es la incorporación de provechos a un inmueble, un matrimonio frustrado, donde una persona empieza a construir y poner cosas en el inmueble de otro y de alguna, porque la idea era irse a vivir juntos o casarse, y después el matrimonio se frustra y el tipo parece que puso un montón de dinero en obras, en construcciones, en materiales, etc. Y bueno, allí tendría la opción de reclamar requisitos sin causa. Prestación de servicios en beneficio de una empresa sin contrapartida literaria, por ejemplo. Enriquece quien se beneficia con un servicio prestado por un médico, un abogado, un contador, aunque no lo viene solicitado. O gastos efectuados por el salvador de una persona o bien de esa persona durante el salvataje. Es decir, hay montones de ejemplos donde el requisito sin causa puede ser utilizado. Y en los casos de requisito sin causa por intrusión en derecho ajeno, los requisitos son la intrusión indebida, el enriquecimiento del demandado, que puede ser no actual, o sea, puede ser actual o que no subsista, pero que hubo un enriquecimiento, no es necesario de empobrecimiento del actor. Tiene que haber una vinculación causal entre el acto de intrusión y el enriquecimiento del demandado. Y lo que se plantea aquí, una vez más, es el tema de la subsidiariedad de la acción. Si la acción es o no es subsidiaria. Y esto es más opinable todavía que en el tema de enriquecimiento sin causa por prestación. Se entiende que hay serias posturas que indican que no habría aquí, ni tendría por qué haber subsidiariedad es decir, que aún cuando tengas otra acción, podrías ir por enriquecimiento sin causa por intrusión. Es una acción personal, no es inherente a la persona, es transmisible, susceptible de acción subrogatoria por los acreedores del perjudicado. ¿Cierto? No es una acción de daños, no forma parte del derecho de daños, sino del derecho de las restituciones. ¿Y cuál es el contenido económico de la intrusión en derecho ajeno? Y acá se puede hablar hay dos posturas. Una dice que solo podría obtenerse lo que el propio afectado podría aspirar, y no la ganancia total. Es decir, lo que yo hubiese podido ganar si lo usaba yo. No lo que ganó el otro, que lo usó en forma mucho más piola de lo que lo hubiese hecho yo. Es decir, solo podría exigir el pago de la regalía o la licencia. Es decir, cuánto la licencia de explotación de la cosa, que no podría ir más allá de lo que yo le podría haber cobrado a ese señor por la licencia de la cosa. ¿No es cierto? Ya que el lucro, dicen los que sostienen esta postura, es fruto de la iniciativa privada y de la actividad del tipo que se enriqueció. O sea que si él fue lo suficientemente hábil y vivo para utilizar
recursos míos y con eso enriquecerse, bueno, esa es su habilidad. Y a lo sumo yo tengo que cobrar el valor de mercado que sería otorgarle la regalía o la licencia para el uso del permiso, la patente o aquello de que estuviese hablando. Que si no es así, se enriquecería injustamente el afectado. Es decir, yo me enriquecería injustamente con el trabajo de otro. Eso es lo que dicen algunos, y es una postura razonable. Y hay otra que sostiene que el contenido económico está dado por todas las ganancias que usó con el acto de inclusión. Entienden que es injusto que aquel que utilizó o que realizó una intrusión en derecho ajeno pueda obtener con esa intrusión réditos. Entonces, que todos esos réditos deben ir a parar al dueño del derecho a la imagen o de aquello que se hubiese apropiado. Eso, y no merece entonces tutela de ordenamiento jurídico que mantenga aquello que lo obtuvo de alguna forma, no ilícitamente, pero sí ilícitamente. De esa forma se desalientan o se desalentarían estos comportamientos. No se perjudica al que realizó la intrusión, ya que lo único que tiene que hacer es restituir aquello que obtuvo en forma, digamos, contraria a derecho, por lo menos, por no decir ilegal. Bueno, eso sería el tema del enriquecimiento sin causa por intrusión y por prestación. Ahora, el enriquecimiento sin causa nos lleva a otra figura, que es la figura del pago indebido. Porque el pago indebido es un supuesto de enriquecimiento sin causa. De hecho, fíjense, capítulo 6, el capítulo 4 del Código de la... Ahora qué quería decir. Sección 11, capítulo 32, capítulo 3 y capítulo 4 del enriquecimiento sin causa. Este capítulo está dividido en dos secciones. La primera sección es disposiciones generales, son los artículos que vimos, 1794 y 1795, el que habla de caracterización de la acción y el que habla de la subsidiariedad, esos son los dos artículos, y luego la sección segunda que trae 1, 2, 3, 4 artículos, cuyo título es pago indebido. O sea, el pago indebido está dentro del capítulo de enriquecimiento sin causa. ¿Qué es el pago indebido? Es el pago que no habilita a retener al que lo recibe. Eso es, en definitiva, eso es el pago indebido. No, por el contrario, el que pagó se encuentra facultado a promover una acción de restitución o de repetición para que la restitución lo pagado. Como les dije antes, hay quienes dicen que en realidad técnicamente no puede hablarse de un pago porque hay una traslación patrimonial con apariencia de un pago, pero no es pago, porque el pago, para que haya pago tiene que haber una obligación exigible, si no, no hay pago. Entonces hablan de cobro indebido, por ejemplo, los españoles. En definitiva es una cuestión terminológica, la idea es la misma. ¿Cuáles son los distintos supuestos de este pago indebido? Primero, el pago sin causa. El pago realizado en virtud de una causa lícita o inmoral. Y el pago obtenido por medios ilícitos. Esos son los tres supuestos. Sin causa, causa lícita o inmoral, o medios ilícitos. Desapareció el llamado pago por error, que estaba en el Código de Leyes. ¿Qué no está más? Está incluido dentro de los supuestos de pago del sin causa. No hay que demostrar el error ahora. Basta con acreditar la falta de causa. El Código Civil de Vélez Arfield, de alguna forma, en algunos casos, cuando habla de pago por error, era el único caso en que admitía el error de derecho.
Hablaba de error de hecho o de derecho, y te habilitaba el pago sin causa. Te habilitaba el reclamo por restitución o repetición. Pero bueno, habiendo desaparecido la figura del pago, del pago por error, ahora está todo incluido en los supuestos de pago sin causa. Los antecedentes son las condictio del derecho romano, que son los que vimos en el capítulo anterior, y eran las que, por distintos motivos, daban la acción al empobrecido o al afectado para recuperar aquello que le habían, de alguna manera, había pagado o no correspondía pagar. Entonces, ¿cuándo hay pago sin causa? Quiere decir que, de acuerdo a los supuestos del código, primero es la causa de deber no existe, no subsiste, o no hay una obligación válida. Es decir, la causa dejó de existir, o simplemente no hay una obligación válida. Cuando es realizado en función de una causa futura que no va a ocurrir, cuando quien paga no está obligado en los alcances en que él creía que estaba obligado, algo que lo haga como tercero. O cuando el que recibe el pago no es el acreedor, menos como el que lo entregue como una liberalidad, como un regalo. Pero si no es el acreedor, si se ha pagado a una persona que no es acreedor, opera, por supuesto, la restitución por pago indebido, por pago sin causa. Y que todo pago supone la preexistencia de una obligación. Si no hay una obligación válida, el pago es inválido. Si alguien recibe un pago en virtud de una obligación inválida, obviamente está obligado a restituir. No procede la acción de pago indebido en determinados supuestos. Por ejemplo, si se paga antes del vencimiento del plazo. Eso está previsto en dos normas del Código Civil y Comercial que no colisionan entre sí, pero apuntan a distintas cosas. Fundamentalmente, lo importante es que el que paga antes del vencimiento no tiene derecho a repetición. Y la ley dice en algún artículo perdido por ahí, tampoco tiene derecho a exigir descuentos quien paga antes del vencimiento. Inclusive esto es una cuestión que se había discutido en el viejo código, porque el viejo código tenía normas contradictorias, y parecía que el que había pagado el pago antes del plazo de vencimiento, el pago anticipado, daba lugar a la restitución. Lo cual era un desgaste jurisdiccional enorme, porque vos iniciás un juicio para que restituyan aquello que pagaste antes del plazo, pero mientras tanto se termina venciendo el plazo. O sea que al final es un desgaste innecesario. O sea, el que pagó antes del plazo no tiene derecho a reclamo. Tampoco tiene derecho a reclamo si se pagó una deuda prescripta. Recuerden que en la parte de prescripción, la deuda prescripta no tiene derecho a ser repetida. El que pagó una deuda prescripta no tiene derecho a reclamo. Es decir, las obligaciones naturales, decían, ya no hay más obligaciones naturales, se llaman deberes morales ahora, pero las obligaciones naturales, decía la doctrina, no tenían acción para exigir el cumplimiento, es decir, no había vínculo en la obligación natural, pero había vínculo por vía de excepción. ¿Por qué? Porque yo no puedo exigirlo, pero si me pagaste, meto la excepción de que no corresponde. Te puedo excepcionar ese pago porque en realidad la deuda existe, está prescrito, pero existe. Entonces, si bien no hay vínculo, si me autoriza a retener lo pagado después de haber prescrito la deuda, no hay vínculo por vía de acción, pero sí habría vínculo por vía de excepción. El pago realizado sí procede cuando el pago es realizado por quien no está obligado o no están los alcances en que paga.
ejemplo, pago de una deuda ajena. El acreedor pretende retener, tiene que probar el que pagó como tercero una deuda ajena. Conclusión lógica, por cuanto eso no se puede presumir, ya que el pago por tercero demanda el conocimiento de que se está hablando de esa manera. Si yo pago una deuda ajena, la idea es que yo tengo que saber que es ajena. Ahora, si yo pago esa deuda creyendo la propia, entonces eso daría lugar a la repetición. El código anterior había que probar el error. Esa es la diferencia. Habría que probar que yo me había equivocado, yo había creído que la deuda era mía y que en realidad era ajena. Otro de los casos es el pago íntegro por el deudor de una obligación simplemente mancomunada y el tipo creía que era solidaria. Ahí tenés otro caso de pago por error. O mejor dicho, pago sin causa con facultad de restitución. Salvo que el que paga sepa que está pagando más allá de aquello a que está obligado. Bueno, en ese caso, será el acreedor quien tendrá que probar que el que pagó sabía que estaba pagando más allá de lo que le correspondía. Porque si sabía, ahí no tiene derecho a la restitución. Otro caso, el deudor de una obligación alternativa. Por ejemplo, tiene 4 cosas con las que puede pagar y confundido va y paga con las 4, cuando en realidad se liberaba de la obligación entregando una sola. Ahí tenés otro caso de pago sin causa. O el de aquel deudor que cumple con una prestación distinta a la que creía que estaba obligado, pero sin que sea una dación en pago. Son todos casos en que hay lugar a la repetición. ¿Cuándo perdés el derecho a la repetición? ¿Cuándo perdés el derecho a reclamar? Por ejemplo, si el acreedor había privado de su título o renunciado a sus garantías, en ese caso, el que pagó sin causa se subrogan los derechos del acreedor y podrá demandar al deudor. Pero si el acreedor perdió las garantías o perdió el título, en ese caso, o el hecho de haber cobrado esa deuda lo hace perder beneficios, en ese caso no hay derecho a repetición y el tipo que pagó tendrá que subrogarse los derechos del acreedor y ir contra el deudor. O se queda sin título porque también se le puede prescribir la deuda. Porque se había cobrado, había pensado que la deuda ya estaba paga, y no la reclamó en su momento, y cuando el que pagó viene a reclamar la restitución porque dice haber pagado sin causa, dice, bueno, sí, fenómeno, pero yo ahora me perdí la posibilidad de cobrar. Porque yo tampoco sabía, y por el hecho, y al no saber, se me prescribió la acción contra el verdadero deudor. Entonces, en ese caso, no habría derecho a repetición. Esa prueba de la privación de título corresponde a la es el acreedor el que tiene que probar, en ese caso, por qué no procedería a la repetición, y tendrá que probar los motivos, que pueden ser los que dije recién. También se da el caso del pago realizado a quien no es acreedor, en este caso hay lugar a la repetición, salvo que el pago sea entregado como una liberalidad, y el caso de la causa futura no realizada, ¿no es cierto? Que es un pago hecho en función de la causa que se creía que iba a existir, pero finalmente no existe. Por ejemplo, el pago anticipado de una obra que no se va a realizar porque muere el autor. O un producto que se va a importar y se prohíbe la importación. Te pago por un producto que me vas a traer de tal lugar porque vos sos el importador y resulta que la importación después se prohíbe. Bueno, ahí hay un pago sin causa. Y no hay nada que aclare quién asume los riesgos, etc. O cuando la causa deja de existir, es cuando, por ejemplo, el seguro paga el vehículo robado y luego el vehículo aparece. En tal caso, salvo previsión contractual, el pago de la queja de indemnización quedaría sin causa. Lo que pasa es que generalmente en esos casos está aclarado que si el vehículo aparece, se lo queda la compañía de seguros. No hay restitución, el asegurado no tiene que restituir la suma recibida.
Y hay un tema que es el caso de la causa ilícita o inmoral, ¿no? Por ejemplo, el caso del artículo 1196, inciso D. La parte que no actúa con torpeza tiene derecho a la restitución cuando hay una causa ilícita o inmoral y uno de los dos, y sobre todo el que pagó, no actúa con torpeza y menos con dolo, es que tiene derecho a la restitución. Pero si las dos partes actúan torpemente, la solución que da el código es una solución rara, porque dice tiene el mismo destino que las herencias vacantes. ¿Y cuál es el destino de la herencia vacante? ¿Qué significa una herencia vacante? No hay herederos, queda un bien, no hay nada, no hay nadie que se presente. ¿Cuál es el destino de ese bien? ¿A dónde va? ¿Qué les parece? Al Estado. Al Estado. Al Estado. Entonces, ese pago tiene el destino de decir, no queda para ninguno de los dos. Que torpeza por los dos. Luego está el tema del pago obtenido por medios ilícitos. Si es un tercero el que pagó en un pago obtenido por medios ilícitos, no hay duda que procede la acción de restitución. Si alguien viene a cobrarlo a mí por la punta de pistola, por una deuda de otro, obviamente la restitución procede. Ahora, el tema es qué pasa si alguien viene a cobrarlo a mí a punta de pistola, que la deuda existía. Y no está acá. El pago es repetible si es obtenido por medios ilícitos. Pero sin embargo, a pesar de lo que dice el código, la doctrina mayoritaria opina que el pago es irrepetible, aún si ha sido obtenido por medios ilícitos y la deuda existía. Y lo que se ha pagado es adecuado, o sea, lo pagado revela adecuación entre lo adeudado y lo que efectivamente se pagó. O sea que el pago no sería repetible, pero sí habría acciones civiles y penales, en todo caso. ¿Eso qué opina? Es una opinión fuerte. No es lo que dice la ley. La ley dice que el pago es repetible. ¿Quién tiene que probar la acción de repetición? ¿Quién tiene que probar que procede la acción de repetición? Y el que pagó. Es decir, la prueba de los elementos necesarios, la demostración de que hay elementos que autorizan la restitución, es a cargo del solvens, es de aquella persona que pagó. Y el tema de la buena y mala fe de aquel que recibió, bueno, se rige por el tema de cómo se rige todo lo que tiene que ver con relaciones de poder, que son los derechos reales. Lo mismo pasa respecto de mejoras, frutos, productos, destrucción, de dado en pago, etc. Y la prescripción es la que surge del 2560, que es la prescripción genérica, que es la de 5 años. No hay ninguna norma específica que establezca un plazo de prescripción determinado, rige entonces el sistema, el plazo genérico de prescripción, que es de 5 años. Es decir, de todos aquellos plazos que no haya un plazo específico, es sabido que juega este plazo genérico. Esto es lo que hay de enriquecimiento sin causa y de pago indebido. No sé si quieren ver algún otro tema o si quieren alguna pregunta, y si no, creo que el martes iba a dar Gerardo una clase de repaso. O alguna pregunta respecto del examen. Creo que el examen va a ser oral, y hasta donde hemos conversado ayer, lo vamos a hacer de forma presencial en la facultad. El día 13, como lo solicitaron ustedes, el día 13 de diciembre. Así que bueno, si alguna duda, algún tema que les haya quedado colgado, del cual
tengan alguna duda o no sepan de dónde ver o que quieren que lo aclaremos ahora. Y si no, damos por concluido. Bueno, quizá la semana que viene nos veamos en alguna clase y si no, nos veremos directamente el día 13 en la facultad para el examen. Profe, Sí. ¿la clase del martes con Arauco es virtual o presencial? Ay, no sé, después ya se enterarán. La verdad que no sé. Ok, gracias. Quiero que sea virtual porque no sé cómo estamos con el tema de las aulas. La verdad no tengo idea cómo está el tema de las aulas. Pero bueno, eso ya les informarán en el centro, o sea, antes de la clase ya lo saben. Sí. Profe, yo te había mandado un mail hace un tiempo porque no estoy en Mar del Plata, y si llega a ser Ajá. presencial, yo pedí la excepción. Sí, no hay problema. Tenemos Ah. previsto que para el caso de aquellos que no puedan venir, no los vamos a hacer viajar, existiendo ahora estas modalidades. La verdad Claro. que no tiene mucho sentido. Salvo que quieras venir a la playa, pero si no es eso. No. Entonces, bueno. Entonces, Estoy bastante lejos yo, así que no. Bueno. Entonces, hay un grupo con el que se manejan ustedes, ¿no es cierto? ¿Tienen algún referente? Bueno, hacernos saber en su momento que vos tenés el impedimento para eso y te hacemos una mesa virtual. A todos aquellos que por un motivo u otro no puedan venir a la facultad, estábamos por aquí. Dale, buenísimo. Eso no hay ningún problema. Bueno, chicos, un gusto verlos y espero verlos la semana que viene o la otra en el parcial, ¿sí? Chao, nos vemos. Chau. Gracias.